¿Cómo están, iglesia? Feliz año, primer domingo de este maravilloso 2026. Un abrazo muy cariñoso y especial a nuestros campus que nos están viendo en este inicio de serie. Tenemos una serie muy apasionante. Oigan, por cierto, es una serie también compleja porque vamos a estar navegando sobre 2 capítulos de uno de los libros más complejos, más maravillosos, más intrigantes de la Biblia, que es Apocalipsis. Hemos nombrado esta serie La Iglesia frente al espejo y vamos a estar repasando las 7 iglesias a las que el apóstol Juan escribió, guiado por el Espíritu Santo, de parte de Jesucristo, un mensaje a cada una de estas maravillosas iglesias. Así que bueno, ahí los campus van a estar viendo con los pastores, domingo a domingo también, cada uno de estas iglesias, con unas enseñanzas realmente importantes. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, así que les quiero dar una muy cordial bienvenida a la serie La Iglesia frente al espejo. Y quiero empezar con una pregunta. ¿A ustedes creen que a Dios le interesa la iglesia? ¿Qué piensan? Piénsenlo por un momento. ¿Creen que a Dios le interesa su iglesia? ¿O sencillamente fue un proyecto que Él comenzó hace 2000 años y dijo que Dios los bendiga, ¿verdad? Que les vaya muy bien y están a su suerte ustedes? ¿O verdaderamente no? Dios sigue rigiendo los destinos de su iglesia, de su pueblo. Estoy convencido que una de las mejores ideas que Dios pudo haber concebido fue su iglesia. Jesús dice en el Evangelio: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo estoy convencidísimo que a Dios le interesa su iglesia. Tanto y tan importante como esto que vamos a ver el día de hoy, porque si estás tentado a dudarlo, pues solamente tienes que estudiar, leer, como lo vamos a hacer junto a los siguientes 7 domingos, estas 7 cartas. El Señor del universo conocía cada una de estas iglesias y su situación precisa. Sabía exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Y Jesús le dijo a Juan que escribiera acerca de personas, lugares, acontecimientos específicos. También en estas cartas vamos a ver a Jesús celebrando el éxito de estas iglesias, los éxitos de los creyentes. También es un momento para corrección de errores, porque la iglesia es perfectible, todas, incluyendo esta, somos perfectibles, y vamos a verlo también a lo largo del estudio de estas maravillosas cartas. También, así como Jesús cuidaba de cada una de estas iglesias, Él cuida la suya y quiere especialmente que esta iglesia, satélite iglesia cristiana, con todos sus campus, los presentes y los futuros que Él nos vaya a dar, quiere seguir cuidando y seguir bendiciendo a su iglesia para que alcancemos nuestro máximo potencial. ¿No te parece maravilloso que el grupo de creyentes con el cual oras y sirves, es decir, esta hermosa iglesia, cada uno de nuestros preciosos campus, ¿verdad?, es un vehículo de Dios para cambiar el mundo? ¿No te parece maravilloso que en el proyecto de Dios es utilizarnos a nosotros para cambiar el mundo, para cambiar la historia, para bendecir a la humanidad? Por favor, velo con seriedad, ¿verdad? Y es así como Dios lo hace. Por ejemplo, algunas cosas interesantes generales sobre estas 7 iglesias. Las 7 iglesias a quienes se dirigen las cartas eran congregaciones situadas en las ciudades mencionadas. Ya lo vamos a ver: Esmirna, Éfeso, Laodicea. Cada una de estas ciudades o iglesias estaban asentadas en estas ciudades. También algunos estudiosos han dicho que representan a todas las iglesias de entonces, a la vez que a todas las generaciones futuras. Es decir, podemos identificarnos ahora nosotros, satélite iglesia cristiana, con alguna de estas congregaciones, pero todas las congregaciones de todo el mundo, de toda la historia, se pueden identificar. Por eso alguien dirá: bueno, pastor, pero fue una carta como muy específica para la iglesia de Éfeso o para la iglesia de Esmirna. No. Lo maravilloso de la palabra del Señor es que por eso podemos estudiarlas el día de hoy y poder llenarnos de su sabiduría. Las cartas deben ser interpretadas desde varios puntos de vista: histórico, pastoral y práctico. De entrada,
con aplicación para la iglesia a la que es dirigida, porque yo puedo decir, no es lo que Dios nos quiere decir, es lo que Dios nos quiere decir a nosotros, pero en primera instancia lo que le quiso decir a la congregación a la cual originalmente se le envió. Pero la aplicación permanente es para todas las iglesias, a través de la historia eclesiástica, ofreciendo elementos de juicio para determinar nuestra situación espiritual y un valor permanente para la experiencia personal al exhortar al individuo a ser un vencedor. Por sobre todas las cosas, podemos salir vencedores con la ayuda y la gracia de nuestro Dios. Rápidamente, a manera de estructura, a manera de bosquejo introductorio, todas las cartas, la estructura de las cartas obedece a un patrón muy definido. Vamos a verlo. Esto aparece, por cierto, allá en sus bosquejos. Lo pueden ustedes ver. Allí en nuestros campus pueden ver los bosquejos. Es la estructura general de las cartas. 1. Una encomienda para el ángel o mensajero de la iglesia que se menciona. Siempre es un mensajero. 2. Una descripción del carácter de Cristo. Me encanta esto. En todas las cartas hay una descripción del carácter de Cristo. También hay una alabanza a las buenas cualidades. Solamente hay 2 iglesias, la de Sardis y la de la Odisea, que no dicen nada bueno de ellas. Esto también lo vamos a entender en su momento, queridos. También hay una censura general. Para todas hay una censura, a excepción de Esmirna y Filadelfia. Siempre va a haber correctivos con varios imperativos. Un reto, siempre, repetido 7 veces. A partir de la 4ª carta, el reto sigue como una promesa de pacto. Y una promesa de pacto que es una faceta del mismo Cristo y un regalo para cada uno de los miembros del cuerpo. ¿Qué les parece? ¿No están emocionados tanto como yo de que vamos a pasar estos próximos domingos hablando de la iglesia frente al espejo? Porque podríamos decir, ¿cómo es la iglesia satélite, iglesia cristiana, comparada con, y pone el nombre de cualquier otra iglesia? No, aquí no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho. Yo siempre les he dicho, siempre habrá mejores ministerios que nosotros, siempre habrá mejores predicadores que un servidor, mejores grupos de alabanza. No podemos compararnos en el reino. Estamos para construir, no para compararnos, no para destruir. Pero lo que sí podemos hacer, no solamente Satélite Iglesia Cristiana, sino cada iglesia de este planeta a lo largo de 2000 años, pararnos frente al espejo de Cristo. Y es lo que vamos a ver en esta maravillosa serie. Cómo tú y yo vamos a pararnos frente al espejo. No quiero que estés pensando en la iglesia fulana de tal, la iglesia donde yo recibí a Cristo. No, piensa en esta, por favor, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis. Y Dios quiera que al terminar esta serie podamos decir, Padre, queremos hacer un compromiso de ser una digna esposa tuya, la esposa del Cordero, con tu gracia y con tu bendición. Y vamos a entrar de lleno a esta primera carta. Voy a pedirles por favor que vayan a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Voy a dar lectura, dice la palabra así. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Dios bendiga su preciosa palabra. La iglesia de Éfeso. ¿Saben que Dios me dio la bendición de ir con un grupo de hermanos aquí de la iglesia a las iglesias de Asia Menor? Bueno, no a todas, pero fuimos a la mayoría. Y fuimos básicamente a Éfeso. ¡Qué ciudad tan impresionante! Los vestigios que han ahí y las historias que sucedieron. No solamente en esta carta que estábamos ahora viendo, ¿no? Sino las historias que el apóstol Pablo pudo ver ahí y pudo ejemplificar son realmente gloriosas. Pero déjame decirte 4 cosas que tenemos que aprender de la iglesia de Éfeso y nosotros vamos a pararnos frente al espejo para ver si recibimos la felicitación de Dios, la reprimenda de Dios, sea nuestro caso. Y yo invito a los pastores de los campus y a los campus también a pararse enfrente y analizarnos, no a la luz de que diga el pastor Gary o a la luz de lo que nosotros pensamos como iglesia, a la luz del espejo de Cristo.
y analizar si no estamos cayendo con algunos de estos posibles problemas. Yo veo aquí 3 peligros y veo 3 soluciones. Vamos rápido a verlo, son tan amables. Número 1, primer peligro: ser trabajadores compulsivos. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Ahora miren, aquí sí tenemos que hablar de nuestra iglesia, porque sí, miren, en el año 2010 hicimos un pequeño cambio hablando de iglesia simple, porque teníamos demasiadas cosas. Si alguien acaba de llegar hace poco a la iglesia y dice, wow, cuántas cosas, cuántas actividades, me creerían que les diga que estábamos muchísimo más atareados antes, y entonces de repente tuvimos que decir, no podemos hacer tantas cosas, no podemos matar el espíritu de las personas, el ánimo, las familias, la salud, no podemos hacerlo. Vean lo que dice aquí el Señor, conozco tus obras. Esta carta está dirigida con toda su complejidad y su compleja interpretación a estas iglesias, especialmente a la iglesia de Éfeso. Y existen causas esenciales que hacen que la iglesia de Éfeso fuera un lugar especial. 1. Ocupa un lugar prominente en Hechos de los Apóstoles. Si ustedes van a la historia, Éfeso fue la capital de Asia Menor, un centro de comercio de tierra y mar, junto con Alejandría y Antioquía de Siria. Una de las 3 ciudades con más influencia de todo el imperio romano. ¿Saben qué había ahí? El templo de Diana, Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo, se hallaba en esta ciudad, y una importante industria de creación de imágenes de esta diosa. Esto ustedes lo pueden ver como referencia cruzada en Hechos capítulo 29, lo pueden ver en casa. También ahí Pablo estuvo ministrando por 3 años y advirtió a los efesios que los falsos maestros tratarían de apartar a la gente de la fe. También Pablo escribió una de sus cartas a esta iglesia, nada más como datos interesantes. Los falsos maestros, ¿verdad?, llegaron a causar un problema en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia lo resistió, como lo podemos ver en la carta del apóstol Pablo, y Juan pasó mucho de su ministerio en esta ciudad. Y finalmente el Señor ascendido, le envió una carta que es precisamente la que estamos leyendo. Fíjense que Éfeso es una ciudad importante porque está enclavada en una de las regiones más satánicas del tiempo de Pablo y de Juan. Había mucha superstición, había hechicería, brujería, eventos altamente satánicos. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo, y ya predicamos una serie completa acerca de la armadura espiritual? ¿Sí? Estad firmes contra las acechanzas del diablo, tienen que tener puesto el escudo de la salvación, la coraza de justicia. ¿Se acuerdan? ¿A quién le escribió? A la carta a los Efesios, porque era un centro demoníaco, un centro diabólico. Y ahí es donde está metida la iglesia. Qué fuerte, ¿no creen? O sea, Dios llama a la iglesia a irrumpir en medio de las tinieblas. Por eso Pablo decía, por tanto estén firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ahora, sin lugar a dudas, fue una iglesia que trabajó arduamente en el reino de Dios. Por eso esta frase maravillosa, yo conozco tus obras, ¿sí? Y esto no descansas o te pone nervioso, porque cuando yo digo, yo conozco tus obras, cuando dice el Señor esto, es que Él sabe lo que hemos hecho como iglesia, sabe todos los esfuerzos, los conciertos, las actividades, Navidad Esmeralda, la creación de Pulso, todo lo que hacemos en esta iglesia, dice, yo lo conozco sus obras. Y yo digo, esto es una implicación, porque conoce a los que están trabajando y también a los que no. Queridos, Dios sabe perfectamente quién está haciendo de esta iglesia lo que hoy es por su trabajo y por su compromiso. Ahora, yo sé que a menudo cuando servimos al Señor, a menudo lo hacemos por razones verdaderamente incorrectas. Algunas veces lo hacemos y caemos en un activismo, ¿verdad?, para que los demás nos vean. O a lo mejor el asunto del diablo mete en nuestras cabezas como para pagarle a Dios. Es que yo tengo que pagarle algo. A ver, tú no puedes pagarle nada a Dios. Servirle es un privilegio, servirle es un honor, estar al frente de un ministerio, tener un grupo pequeño, servir en recepción, en conexión y amor, ser parte de un campo. Esto es un privilegio inmerecido y eso el Señor lo sabe. Debemos tener mucho cuidado, amados, cuando estamos sirviendo al Señor, de no ofrecer fuego extraño. ¿Se acuerdan de 2 personajes, Nadab y Abiú, en el Antiguo Testamento? Es una de las historias más, yo diría, tétricas de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fueron y ofrecieron sacrificio delante de Dios, y dice la palabra que al momento salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño.
El Señor no les había pedido esto y de repente ellos tenían tanta iniciativa. Yo voy a hacer esto, al fin es para Dios. Tranquilo. Tienes que ser y responder al llamado de Dios y servir donde Dios te quiere, basado en los dones y en las habilidades que Él te ha dado. Así que dice la palabra que el Señor está escuchando y conoce el trabajo. Él conocía el trabajo de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Así que para todos aquellos que están involucrados en la obra del Señor, aquellos que están sirviendo y apoyando a los pastores de los campus, aquellos que están al frente de un ministerio, Dios sabe de su trabajo y es galardonador de los que le sirven. Espera siempre la bendición de Dios al estarle sirviendo con todo tu corazón. Segundo, otra vez, el peligro del trabajo desordenado. Segundo, ser abnegados y sufridos. Fíjense lo que dice el texto: conozco tu duro trabajo y perseverancia. La iglesia de Éfeso, vaya que había sufrido duro durante el trabajo y tuvo que tener una buena dosis de paciencia. Imagínense una iglesia enclavada en un ambiente netamente de Satanás. Así que estaban trabajando duramente y también están en una lucha, no contra carne y sangre, sino una lucha contra huestes espirituales de maldad. Esta iglesia sufrió. Y todas las iglesias a lo largo de la historia han sufrido. En esta misma iglesia hemos pasado tiempos de prueba o de sufrimiento, tanto corporalmente como individualmente o familiarmente. Es decir, el sufrimiento está entrelazado en la experiencia de cualquier congregación. Y he visto a menudo que el sufrimiento, a menudo Dios lo usa para agigantar nuestra fe. Hay veces que Dios usa el sufrimiento para acercarnos a Él, quebrantarnos, buscar su rostro. Hay veces que Dios usa el sufrimiento para acercarnos cuando andamos lejos de su presencia y de repente Él nos regresa con brazo amoroso. O lo permite cuando compartimos nuestra fe y de repente somos vituperados o lastimados por la gente que no conoce del Señor. O hay veces que el sufrimiento es ocasionado por nosotros mismos, malas decisiones que tomamos y de repente las cosas escapan del control nuestro. Muchos podemos estar pasando por sufrimiento, pero dice la Biblia, yo conozco, dice Dios. Yo conozco tu arduo trabajo y conozco también tu sufrimiento. Él lo sabe. Y cuando estás pasando por angustia, Él lo sabe. Y cuando estás sin trabajo, Él lo sabe. En una crisis como todas las que hemos tenido, Él lo sabe. Cuando sufres por causa de tu fe, Él lo sabe. Como dice el salmista, antes de que esté la palabra en mi boca, tú la sabes toda, precioso Señor. Ahora, la aparente no intervención de Dios en la vida, estos largos periodos de desilusión, el silencio del cielo nos inquieta a menudo. Pero no somos la primera iglesia, ni seremos la última que experimentemos esto. ¿Pero qué hace? Fíjense, quiero que observen por un momento. Sencillamente, mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho dolor. Fíjense lo que los convirtió. Número 3, toma nota. Ser celosos sin compasión. Ser celosos sin compasión. Ahora, la iglesia de Éfeso estaba pasando grande tribulación por su fe y eso Dios lo sabía. Estaba trabajando y estaba sufriendo. Y este sufrimiento nos puede dejar como un témpano de hielo. Sencillamente perder nuestra compasión. Ve lo que dice el texto bíblico. Sé que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsas. Ahora, quiero que observen los versículos 2 y 3, parecieran cosas buenas. O sea, ¿qué iglesia está mal que estén sirviendo? ¿Qué iglesia está mal si son compasivos con la gente? ¿Qué iglesia está mal si están cuidando la sana doctrina? Porque ese es el caso. Cuidaron la sana doctrina, lucharon, ¿verdad? La sana doctrina. A menudo hay gente que está, pero verdaderamente comprometida. Que nuestra iglesia siempre tenga sana doctrina, pastor. Que enseñemos la palabra de Dios, que se predique la Biblia, que los discipulados, que los grupos. Me encanta eso, me encanta eso. Pero quiero que observen cuál es el problema de la iglesia de Éfeso. Mucho trabajo, mucho sufrimiento, constante batalla para guardar la fe. Se les acabó el amor. Y esto puede pasar con personas que se convierten en legalistas, porque les importa que trabajemos, les importa que suframos, e importa también que tengamos una sana doctrina, ¿sí? Porque esta iglesia tiene que tener sana doctrina. ¿Y dónde quedó el amor? Habla de un grupo llamado Nicolaitas. Dice,
Tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Este término nicolaita, según los estudiosos de Apocalipsis, es un símbolo y significa conquista de los laicos, ¿no? Entonces aparentemente había un grupo que pretendía algún tipo de superioridad, ¿sí? Y permitía la idolatría y permitía la inmoralidad, según los estudios de Apocalipsis. Es decir, los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe para disfrutar de algunas prácticas pecaminosas. Eso significa que los nicolaitas aparecen en todas las congregaciones. ¿Y qué hizo la iglesia de Éfeso? Lo resistió. Hermano, no es correcto que estés en estas prácticas. Hermano, no es correcto que estés haciendo tal o cual cosa. No es correcto que tengas en tu corazón ese sentimiento. O sea, estuvieron haciendo esto. Entonces, me encanta la iglesia de Éfeso porque es una iglesia trabajadora, es una iglesia que ha sufrido, es una iglesia que está guardando la fe, es una iglesia, hasta ese sentido parece ejemplar. Es posible que el fracaso de los efesios haya sido a lo mejor que tanto esfuerzo que hicieron se haya convertido en su principal problema. Porque la oposición de falsos hermanos, las luchas que tuvieron, convirtieron a la iglesia de Éfeso en censores, escucha esto, censores y divisionistas. El tipo de persona que solo está viendo que estamos haciendo mal. No sé si algunos de ustedes, a lo mejor a la entrada les dio una placa de policías y les queda bien su papel. Nada, absolutamente. Todo lo que hacemos siempre van a encontrar el granito en el arroz. ¿Sí? Ese es el tipo de problema. ¿Y qué pasó con esta congregación? Completa. Tanto sufrimiento, tanto trabajo, tanta oposición que tuvieron. El amor se fue. Por eso dice la palabra, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué significa? Es el tipo de persona que sirve, pero ya no lo hace con la pasión, ¿no? Es el tipo de persona que sufre, pero dice, bueno, yo voy a aguantar. Es el tipo de persona que no está de acuerdo, si se enseña algo indebido, inmediatamente lo señalamos, ¿verdad? Cualquier cosa, siempre estamos buscando con el dedo señalar lo malo. Ahora, si nos ponemos a señalar lo malo, pues yo desde aquí tengo varios que estoy viendo desde ahorita, ¿verdad? Y ustedes tienen a uno que está enfrente de ustedes. Pero esto puede acabar con el amor. Por eso, Juan da 3 posibles soluciones. Y me encantan estas porque aquí encontramos las soluciones prácticas. Número 1, que sería el número 4 de su bosquejo, un análisis personal y a conciencia. Y la recomendación es simple, recuerda de dónde has caído. Y aquí es un recordatorio vamos a pensar en los matrimonios que de repente ya estamos en un tedio, ya no estamos tan enamorados como antes, tan comprometidos, y de repente pues recuerda cuando andabas de novio. Acuérdate lo que hacían juntos, acuérdate que estaban todo el tiempo juntos, hablaban, conversaban, soñaban y lo dejaron de hacer de alguna manera. Ahora, si deseamos la bendición de Dios, debemos entonces pensar en qué cosas dejamos de hacer. ¿Cuál ha sido nuestra intención al hacerlo? Y eso fue lo que le pasó a la iglesia hubo un momento en que amaban al Señor, por supuesto, servían, luchaban, daban testimonio, retenían la fe, pero algo pasó y de repente se rompió algo en su vida y ya lo hacían mecánicamente. Y por eso dice, recuerda de dónde has caído. ¿Saben? Puede haber sufrimiento, puede haber obras, celos doctrinales, y eso se puede convertir en un fin en sí mismo. Y hacemos iglesia mecánicamente, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Sirves y te cansas del ministerio, porque ya no es esa comunión con Dios, ese tiempo. Cuando dejaste de orar, dejaste de leer tu Biblia, dejaste de pertenecer a la comunidad, de orar unos por otros, de servir en un ministerio, pero con equilibrio, con pasión y con amor. Y esto fue exactamente lo que pasó. Perdieron de vista a Dios y su amor, y por ende su amor por el hermano. Querido, te doy un consejo, y el consejo no viene de mí, viene de Juan. Antes de juzgar a los demás, nuestra responsabilidad es de dónde te has caído. ¿Cuándo te convertiste en policía? ¿Cuándo empezaste a juzgar a los demás? Y entonces algunos dicen, ya me voy de esta iglesia, me voy a otra. Y llegas y haces lo mismo. Y nunca vas a encontrar una iglesia lo suficientemente digna de ti. Segundo, una actitud de genuino arrepentimiento. Dice, recuerda de dónde has caído, y le dice, arrepiéntete. ¿Saben? No hay escena más triste en este planeta que la de un enfermo que está muriendo, sabe que está muriendo, sabe que se está deteriorando en su salud
y dice, no, yo estoy bien. Oye, pero a mí estás escupiendo sangre. No, yo estoy bien. Yo pregunto, ¿qué es con una persona así? No quiere tomar la medicina, no quiere hacer nada. Y ves cómo se está desgastando. ¿Verdad que es triste? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Podemos estar negándonos a nosotros mismos. Y dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recordarán ustedes a Saúl, y yo platicaba acerca de él hace algunos domingos, ¿verdad? Yo cumplí, ¿no? No, y dice, tú desechaste la palabra del Señor, y él decía, no, yo cumplí. Fíjense, la iglesia de Éfeso, volvamos a ellos, no podían tolerar a la mala doctrina, pero sí podían tolerar el juicio de Dios sobre su falta de amor. Aquí somos personas de la Biblia, somos el pueblo del libro. Está bien, ¿y el amor dónde está? ¿Y el amor por los demás? ¿Y el amor por Dios? ¿Verdaderamente lo has hecho una prioridad en tu vida? Ese fue el único problema de la iglesia de Éfeso. O sea, una superestructura, una iglesia muy bendecida, una iglesia sirviendo en un mundo hostil, una iglesia guardando la sana. Todas estas cosas son buenas, querido. Pero ¿qué les dice Dios? Arrepiéntete, regresa a mí. Y quizá algunos nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Como creyentes podemos caer en pecado, pero cuando nos apropiamos del perdón de Dios, su paz nos llena del todo. ¿Cuántos aquí tienen algún complejo de culpa? El corazón no perdonado, un corazón enfermo, endurecido, se vuelve y tienes que regresar a Dios. Y este es uno de esos mensajes que ¿sabes qué? Regresa a Dios. Acuérdate cuando empezaste el ministerio, yo estaba haciendo memorias cuando preparaba el mensaje, cuando empecé mi ministerio hace 40 años acá. Cuando me tocaba tocar el piano, limpiar las bancas, predicar, cantar, enseñar, visitar. ¡Wow! ¡Qué hermoso ese tiempo! Y le digo, Señor, que no pierda yo esa pasión por ti, ese amor por ti, de saber que lo hago por ti, para tu causa y para tu reino. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Y finalmente, hay una corrección de nuestras intenciones. Fíjense, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. O sea, esta iglesia empezó como todas, empezaba muy bien. Vamos a abrir una nueva obra. Y ahí van entusiasmados, llenos del Señor. Y de repente el trabajo, las crisis, los problemas, el sufrimiento. Tratar de guardar la sana doctrina y de repente lo pierdes en el camino. Debemos tener cuidado con lo que esto significa. Dios no está diciendo que debemos de experimentar en un sentido dejar de trabajar, dejar de servir, dejar de cuidar la sana doctrina. No, el amor debe ser lo más importante de lo que está diciendo Dios. Dios nos puso en la iglesia para amar, no solamente para cumplir nuestra responsabilidad. No confundas esto con profesionalismo, porque Dios pesa los corazones. Amar significa vas a sufrir. Si quieres que tu corazón permanezca intacto, entonces guárdalo, no ames. Pero amar te hace vulnerable. Y esto es exactamente lo que quería Dios para su iglesia. Regresen a hacer las cosas que hacían al principio, su pasión, su dedicación, cuando te invitaban a formar parte de ese ministerio, cuando abriste por primera vez tu casa en un grupo pequeño, qué gozo, qué alegría, contabas los días, hoy estás contando los días que ojalá no vengan, ¿no? Sí, porque es muy fácil que nos pase lo mismo que a la iglesia de Éfeso. Por eso bien dice la palabra del Señor, al que venciere, y es una terminología militar, sugiere un combate contra las fuerzas del maligno. Todos los creyentes, según Juan, son vencedores, pero aquellos que permanecen fieles, como la iglesia de Éfeso, en medio de la persecución, en medio del error doctrinal, fieles. Ese es el énfasis primario de Apocalipsis. El árbol de la vida del que menciona en el último versículo simboliza el sustento espiritual para conservar la vida eterna, querido. Paraíso es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que nos llena del jardín celestial del Señor. Dios espera de cada uno de nosotros una completa lealtad de hacer las cosas que hacíamos al principio para la gloria de su nombre. Ahora, fue muy enfático el ángel, fue muy enfático Juan, Jesús mismo, cuando dijo, si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Fíjense, esto habla de vendré, es un término de juicio. El Señor tiene nacidas las 7 estrellas, es decir, Él mantiene la vida espiritual de todas sus iglesias. Tú no eres el que los mantiene, es Dios quien mantiene la vida espiritual. Y su presencia está en todo lugar donde se proclama su nombre. El poder que sostiene las iglesias también tiene capacidad judicial.
Si alguna iglesia no está funcionando, el Señor va a hacer que regrese nuevamente al camino correcto. En este texto habla de la segunda venida de Cristo, es decir, mientras que vengas, tú tienes que seguir haciendo tu labor. Y a la iglesia de Éfeso le dijo, si no lo haces, voy a mudar tu candelero. No es una extinción con lo que se amonesta. Una congregación puede seguir existiendo, pero sin luz, sin influencia. Sencillamente está porque ahí debe de estar. Y los que son parte de esa iglesia asisten, pues porque la tradición dice que asisten. Aquí me trajeron mis papás. Entonces sí, son iglesias sin luz, iglesias sin candelabro, donde el evangelio glorioso de Cristo pierde su esencia a causa de una iglesia que perdió su primer amor. Ese tipo de iglesias, sí, las fuerzas del infierno tienen poder sobre ella. Por eso dice, al que venciere. ¿Saben qué, amados? En este día, cuando nos ponemos frente al espejo de Dios, yo digo, pues sí, somos una iglesia que trabaja fuerte. También ha habido momentos de sufrimiento y dolor. Y también hemos guardado la sana doctrina en 54 años de vida. ¿Qué efecto generó en nosotros? ¿Amamos al Señor como solamente Él es digno de ser amado? Es un buen momento para renovar nuestro compromiso. Aquí, allá en los campos, en cualquier lugar donde te encuentres, tú puedes ir delante de Dios y decirle, Señor, tu palabra dice al que venciere. Y queremos ser de esos que venzan, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque nos permites pararnos frente al espejo de la iglesia de Éfeso y descubrir algunos rasgos que tenemos como iglesia. Trabajo arduo, sufrimiento. También hemos podido permanecer firmes en la fe, no hemos comprometido las doctrinas, seguimos siendo bíblicos, pero a lo mejor en el intento perdimos lo más importante, nuestro amor y nuestra pasión por ti. Hoy que tu Espíritu Santo toque en nuestros corazones para que podamos ser esa clase de iglesia que sigue trabajando, que sigue soportando, que sigue guardando la sana doctrina, pero que estamos apasionados por establecer tu reino. Por favor, nunca quites tu candelabro de nosotros, para que podamos seguir siendo sal y luz en donde quiera que tú nos tienes. Te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Bienvenidos a esta nueva serie, La Iglesia frente al espejo. Espero que lo disfruten mucho y que sea también de gran confrontación y ánimo para nuestra vida. Que el Señor los bendiga.